Bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en un texto bastante interesante. Se titula La preexistencia de Jesús, Dios encarnado. La idea central que plantea es, bueno, un poco desafiante. Sostiene que Jesús como Dios es eterno, claro, pero su existencia como hijo, como ser humano, tuvo un inicio concreto. Así que exploraremos esto. Jesús es Dios mismo hecho carne, no un hijo que ya existía, digamos como una entidad separada antes de nacer. El material arranca con una distinción bastante clara. Dice que el espíritu de Jesús, o sea, su deidad, es eterno, porque es Dios mismo, el Padre, el Creador. Pero, y aquí está el punto, subraya que la humanidad de Jesús no existía antes de la encarnación, bueno, excepto como una idea, un plan en la mente de Dios. Cita Juan 1, versículos 1 y 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne. Básicamente que el Dios eterno, el Verbo, se manifestó, tomó forma humana. Exacto. Y esa distinción es fundamental para todo el argumento que presenta el texto. Lo que sostiene es que no había un hijo en un sentido, digamos, sustancial, real, antes de la encarnación. El concepto del hijo, la idea, sí estaba en el plan divino, pero la entidad concreta, hijo de Dios, aparece justo ahí, cuando el Verbo se hace carne. O sea, plantea que es una manifestación del único Dios como hombre. No es que llegara a una segunda persona divina que ya existía como hijo desde antes. Claro. Y aplican esta perspectiva a varios versículos que normalmente se usan para hablar de la preexistencia. Por ejemplo, Juan 8:58. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo lo leen aquí? Pues la lectura que ofrece la fuente es que Jesús se está refiriendo a su identidad eterna como el yo soy, o sea, como el Dios del Antiguo Testamento. Ajá, una interpretación donde es la deidad misma hablando a través del hombre Jesús, directamente. Y fíjate, lo mismo aplicaría a Juan 6:62, eso de que el Hijo del Hombre asciende a donde estaba antes. Desde esta óptica no se trata del Hijo humano regresando a un lugar previo como hijo. Sería más bien una referencia a la gloria divina original, la de la deidad, que ahora reside en Jesús. Incluso esa frase, salí del Padre, en Juan 16:28, se reinterpreta, no como un hijo que sale de una relación preexistente con el Padre, sino como el Verbo divino, la palabra, manifestándose desde la deidad misma. Entiendo. Pero bueno, quizá el punto más complicado o crucial es la oración de Jesús en Juan 17:5, cuando dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. A ver, ¿cómo encaja eso si se supone que el Hijo humano no preexistía como hijo? Sí, aquí el análisis se pone particularmente interesante. Lo que sugiere el texto es un poco complejo. Dice que Jesús, orando como hombre en ese momento, está pidiendo dos cosas, digamos. Por un lado, la restauración de la gloria que él como Dios tuvo desde siempre, desde la eternidad. Y por otro lado, pide la realización de la gloria que estaba destinada al futuro Hijo, al Hijo que nacería dentro de ese plan eterno de Dios. El texto insiste mucho en que no puede ser la gloria del Hijo como Hijo preexistente, porque esa identidad humana, según esta visión, pues no existía antes que el mundo fuese. Es un intento, claro, de reconciliar la oración de Jesús hombre con su deidad eterna, pero sin implicar que el Hijo como persona ya existiera antes. Vale, entiendo. Entonces el argumento que atraviesa todo el material es esa dicotomía, esa separación. Por un lado, la deidad eterna, el Verbo, Dios mismo, y por otro, el Hijo humano, que tiene un comienzo con la encarnación. El enfoque es que Jesús es Dios manifestado en carne, no una segunda figura divina que ya existía y luego decidió encarnarse. Correcto. La idea central es que el Hijo es engendrado, no eterno en su condición de Hijo. Como dice ese Salmo 2 que se cita en Hebreos, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y ese hoy, según esta interpretación, se refiere precisamente al momento de la encarnación o quizá la resurrección. Marca un inicio para el Hijo como tal. Bien, entonces, para resumir la perspectiva de esta fuente que analizamos hoy, Jesús es eternamente Dios, el Verbo. La encarnación es la manifestación de ese único Dios en forma humana, y es ahí donde se origina el Hijo. No habría pues dos personas divinas antes de Belén,
sino un solo Dios que se hace hombre. Exacto. Y bueno, esto inevitablemente nos deja pensando, ¿no? Si uno adopta esta visión, esta perspectiva de un solo Dios que se manifiesta temporalmente como hijo, ¿cómo impacta eso en otras doctrinas, en otros pasajes? ¿Cómo resuena? Por ejemplo, ¿qué pasa con las conversaciones entre padre e hijo que leemos en los evangelios? O las referencias de Pablo a Cristo preexistente. Plantea un marco distinto para entender la unidad de Dios y la relación interna de la deidad, al menos como se presenta tradicionalmente. Deja preguntas abiertas.